Gloria al Señor. Gracias a Dios por este día, también por la presencia de los hermanos que hoy pueden estar reunidos aquí y en línea también. Agradecemos al Señor por ello porque yo creo que algunos hermanos desearían estar aquí, pero por cuestiones de trabajo, de distancia, no pueden, o por salud, no sabemos, pero agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da. Yo creo que si en esta pandemia se ha podido hacer cosas que antes no se hacían, también es porque el Señor lo ha permitido. Y así podemos también estar en comunión con los hermanos que también ahora pueden estar en la transmisión. Y bendecimos al Señor por ello. Porque, bueno, hemos visto estas situaciones y el Señor tiene el control sobre todo. Amén. Y entonces, aún esta pandemia el Señor la permitió con un propósito y debemos entonces estar agradecidos por lo que el Señor hace. Y únicamente podemos orar, como decía el profeta Habacuc, ¿no? Señor, cumple tu propósito y en medio del juicio acuérdate de la misericordia. Amén. Y vamos a orar en esta hora. Antes de orar vamos a leer 2 Timoteo 1:8 y es el tema de este día. Segunda de Timoteo 1:8 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Les invito a que oremos. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Sabemos que tú tienes una palabra para nuestras vidas y en medio de las dificultades, Señor, tú estás con nosotros, pero también nos animas a ser fieles a ti, a seguir dando testimonio con nuestra palabra, a seguir proclamando tu evangelio, pero seguir dando testimonio con nuestra vida, con nuestra obediencia. Padre, pedimos que en esta hora nos hables conforme a tu propósito, que escudriñes nuestro corazón, nuestra mente y que según, oh Dios, tu propósito y tu palabra estés transformándonos conforme a la imagen de tu Hijo, Padre. En esta hora te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta segunda carta de Timoteo hemos comenzado, apenas llevamos meditando el capítulo 1, pero hay un cambio de tono, si lo podemos ver de esta manera, a la primer epístola, ¿verdad? A esta carta, esta segunda epístola a Timoteo es algo más personal, más íntimo de Pablo hacia Timoteo. Y entonces hay unas pequeñas cosas ahí que cambian. En la primera a lo mejor le daba instrucciones sobre todo cómo debía comportarse con la iglesia y si podríamos decirlo así, hasta cómo administrar un poco los ministerios y la iglesia. Pero ahora va a ser algo más íntimo, es otro enfoque, ¿sí? Aunque no estoy diciendo que la primera carta sea el enfoque únicamente la administración de los ministerios, pero estaba enfocado, como ya hemos visto en algunas predicaciones, a que Timoteo estuviera viendo cómo se comportaba la iglesia, los líderes de la iglesia, pero ahora es un poco más íntimo y posiblemente esta segunda carta de Pablo tenía una preocupación, y es que cuando Pablo ya no estuviera, porque en esta carta él va a decir: ya estoy a punto de ser sacrificado, ya he peleado la buena batalla, ya voy a morir. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Que Timoteo, que siempre había estado con Pablo lo había estado animando, le había estado enseñando, le había mandado una primer carta, y en la primera carta le dice: bueno, arregla sus asuntos, yo no estoy presente, pero te voy a ver. En esta segunda carta ya posiblemente ya no lo vuelva a ver. De hecho, posiblemente esta sea su última carta que conocemos, la última carta de Pablo. Y la preocupación es de que Timoteo, que iba a enfrentar problemas como líder, se desanimara. Y él como un padre, Pablo como un padre, le da instrucciones y lo anima
a seguir adelante. Tal vez Timoteo, como hemos visto, tiene un carácter un poco apacible, un poco tímido, y a lo mejor cuando ya no estuviera Pablo, pues se podría desanimar. Pero eso no le quita, como dice aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 5, que Timoteo era una persona que tenía una fe sincera, una fe que no era hipócrita, también se podría traducir. Es una fe sin fingimiento. No estaba fingiendo ser cristiano Timoteo, él era fiel. Y podemos encontrar muchos defectos, como podemos encontrar en otros apóstoles, ¿no? Y en Timoteo podemos decir, bueno, era tímido, enfermizo, no sé cuántas cosas, joven. Pero Pablo le dice, tu fe es una fe sincera, no es una fe hipócrita, no estás jugando a ser cristiano. Y eso es algo que debemos aprender de Timoteo. Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando un poco. No voy a comentar mucho, más que voy a ir explicando algunos versos y algunas palabras, pero algo importante y el tema de esta noche, como ya leímos el verso 8, ¿cuál fue el mandato? No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. ¿Y por qué podía avergonzarse Timoteo? Vamos a ver en esta hora, ¿sí? El verso 6 dice algo que le dijo, ya tú tienes una fe sincera, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le recuerda que enciendas ese don que Dios ha puesto en ti. Dios nos ha dado dones, ministerios, habilidades tal vez, pero ¿para qué? ¿Para qué nos ha dado habilidades, dones, ministerios? ¿Para qué? Para ponerlas al servicio ¿de quién? De Dios. Y por consiguiente de la iglesia. Nuestra responsabilidad es usarlas sabiamente. Tú puedes decir, no, esta habilidad es mía. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado, pero te lo dio con un propósito, que la uses para su reino. Hace tiempo compartía y decía, bueno, ¿qué te ha dado Dios? Hace ya meses, ya ni me acuerdo cuántos meses, pero Dios nos llamaba a ponerlo a su servicio. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, recuerda, porque en esa ocasión recuerdo que varios hermanos dijeron, sí, quiero servir a Dios en algo. Y qué bueno los que comenzaron a hacerlo de una u otra manera, pero algunos otros nada más dijeron, quiero, y ahí se quedaron. Pablo le dice, recuerda ese don que Dios te ha dado, recuerda esa habilidad que Dios te ha dado para que lo uses para el reino de Dios. Y tu responsabilidad, mi responsabilidad es usarlo sabiamente, para su gloria, no para nuestra propia gloria. Por eso le dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No me voy a detener mucho en esto, pero Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. ¿Cuántos son tímidos? Yo levanté la mano porque yo soy el primero. ¿Sí? ¿Cuántos son a lo mejor muy reservados? ¿Qué dice aquí? Dios no nos ha dado un espíritu, aquí dice de cobardía, en otras traducciones dice de timidez. O sea, aún eso Dios lo debe cambiar. Porque muchas veces, lo digo por mí, no hablamos por timidez, por cobardía, aunque a veces tenemos algo que decir de edificación, estoy hablando de edificación, ¿sí? Porque a veces los que somos tímidos, cuando no tenemos que hablar, sí hablamos, ¿verdad? Y decimos lo que no debemos decir. Pero estamos hablando de edificación. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Y este poder es una fuerza, una capacidad, una habilidad, pero una habilidad activa, un poder, la palabra que usa en griego dunamis, que es también de donde nosotros
tenemos la palabra en español de dinamita, ¿no? Un poder que está ahí, pero que explota y que es algo activo. Él nos ha dado un espíritu de poder. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu que esté apagado, que esté en reposo. ¿Cómo se llama esa fuerza que está en reposo? A ver, los físicos matemáticos. ¿Ya no recuerdan? Sí, pero no, ¿cómo se llama cuando está aquí? Bueno, una energía potencial, ¿no? Que está ahí, pero no está activa. ¿Sí? Nos ha dado una energía, un poder activo, dunamis, ¿sí? Una capacidad y una habilidad, pero esa habilidad para desarrollar una actividad. ¿Recuerda usted Hechos 1, versículo 8? Pero recibiréis poder. Es esa misma palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir? Poder. ¿Pero para qué? Dice en Hechos, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Un poder no que se quede ahí, que nada más sea, sí tengo mucho poder. Y como a veces decimos, tú tienes mucho potencial. Sí, pero ese potencial, voy a decirlo así, no sirve de nada si se queda ahí en potencial, ¿verdad? Necesita activarse. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Dios te ha dado ese espíritu de poder, de amor, un amor hacia Dios, hacia la iglesia. La obra que hagamos debe ser con amor. Y en una película por ahí, no recuerdo ahorita qué película, decía él, la fuerza más grande del universo es el amor. Y se escuchaba así como muy romántico, ¿cómo dicen los jóvenes? Se me va la palabra. Muy cursi. Pero después me puse a pensar, Dios, la obra que hizo, la obra de creación, la obra de salvación, ¿qué fue lo que lo motivó? El amor. Y Dios es amor. Y Dios demostró su amor a través de la creación, a través de Jesucristo y a través de la salvación que nos dio. Entonces no estaba equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza que nosotros vemos en el universo se va a acabar. La energía que vemos en el universo se va agotando. Por eso Pablo en Corintios 13, ¿qué dice? 13 y 14, ¿no? Cuando pase todo esto, dice, el mayor de estos, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Porque la profecía se va a acabar, la ciencia se va a acabar, ¿sí? Pero el amor va a permanecer. Y entonces Dios nos ha dado ese poder, ese amor, pero también un dominio propio. En otras dice disciplina, creo. ¿No tiene alguien alguna otra traducción? No la traigo aquí anotada, pero dice disciplina o control de uno mismo, ¿sí? Precisamente por lo que decíamos. A veces ese espíritu que tenemos, esas debilidades, no es algo que no podamos controlar, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado el espíritu y la capacidad para controlar aún esas debilidades. Pero bueno, Dios, dice en este verso 7, nos ha dado ese espíritu de poder por medio del espíritu para ser sus testigos. Y entonces en el verso 8, ese espíritu que Dios le había dado a Timoteo, por ese espíritu que Dios le había dado a Timoteo, le dice, no te avergüences de dar testimonio. Y esto de dar testimonio es de dar evidencia de Jesucristo. Tanto, por eso debemos, siempre cuando pensemos en dar testimonio, no pensemos únicamente en un testimonio oral.
sino también de vida. ¿Sí? Porque, bueno, ahorita comentamos un poco más adelante este punto. Pero no te avergüences, al contrario, dice, debes participar ¿de qué? Ahí en ese mismo verso 8, de las aflicciones por el Evangelio. ¿Y por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué podía avergonzarse Timoteo de dar testimonio? Una, yo creo que es esto, las aflicciones. ¿Cómo podemos nosotros ir y decir, vengo a predicarte un evangelio de poder, un evangelio de libertad, un evangelio de paz, cuando tenemos aflicciones? Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí. Pero ¿dónde estaba Pablo en este momento? En la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y a punto de ser muerto. Póngalo de esta manera. ¿Quién tiene más poder entonces? ¿El evangelio que traía Pablo o el mundo? Según la condición en la que estaba Pablo. Aparentemente, el mundo es el que lo tenía encarcelado y es el que le iba a quitar la vida. Si tú vas con alguien y le dices, mira, Dios tiene este evangelio de libertad por Jesucristo, pero luego te ve y te dice, oye, pero tú estás enfermo, oye, pero tú tienes necesidad económica, ¿cómo me vienes a predicar de ese Dios? Y ahorita vamos a ver lo que dice Pablo más adelante. Esta podría ser un motivo por el que a lo mejor muchas personas se avergüenzan y dicen, no, mejor no digo nada, porque ¿qué le voy a compartir? Seguimos. Ahora, es natural, por eso Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. El llevar las buenas noticias, ciertamente estamos bajo el poder de Dios, un poder activo y transformador. Y eso va a ser una evidencia de un evangelio verdadero, un evangelio que tenga poder para transformar ¿qué? Las vidas. ¿Recuerda a Romanos? Y Pablo lo dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Un poder que transforma, que debe transformar nuestras vidas, nuestra familia, incluso nuestra sociedad. El siguiente año espero terminar una tesis y quiero tratar ese punto. ¿Por qué nuestra sociedad está así? Y hablando específicamente esta zona norte de Cuautepec, del Distrito Federal, ¿por qué hay tanta violencia si hay tantas iglesias cristianas? El siguiente año espero terminar la tesis y se la comparto para que vea a qué conclusiones podemos llegar. Pero el evangelio debe transformar aún la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? El camino para llegar a la salvación, ¿cuál es? El camino de la cruz. Por eso Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz. ¿Sí? Porque no va a ser un camino sencillo. Por eso le dice a Pablo a Timoteo, no te avergüences. No te avergüences, aunque el camino es difícil, no te avergüences. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es precisamente el versículo 9 y el versículo 10 lo que Pablo le dice a Timoteo, el por qué no se debe avergonzar. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio poderoso? ¿Cuál es el plan de salvación? Dice el verso 9, de ese Dios, de ese poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto va a tener mucha relación con lo que dice también en Efesios 1 y 2. ¿Sí? Pero vamos a ir analizando algunas cosas que dice aquí Pablo. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos rescató o quién nos libró? ¿De dónde? De ese mundo donde estábamos. En Efesios 2, ¿qué dice? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo nuestros pensamientos, estando bajo la potestad de Satanás. De ahí nos rescató y nos dio vida. Pero lo que dice después aquí en este verso 9, nos llamó con un llamamiento. ¿Cómo es ese llamamiento? Santo. Algo que a veces nos cuesta admitir o vivir. Sobre todo porque tenemos un concepto de santidad como lo tiene la Iglesia Católica. Un santo, ¿quién es? Una persona que vivió hace mucho, algún líder, algún apóstol, algo que hizo milagros. Pero la Iglesia somos los santos. Usted es santo, yo soy santo. El hermano que está allá en la transmisión es santo. Dios lo ha llamado, y cuando dice los llamó, Él los convidó, los invitó, y como nos dice en Efesios, nos dio vida cuando estábamos muertos, nos llamó con un llamamiento santo, y dice aquí en Nueva Traducción Viviente, en este mismo verso, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Este llamamiento, ¿cómo lo traduce en Nueva Traducción Viviente? Para vivir una vida santa. Precisamente Efesios también lo dice Pablo, nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y no por obras, aquí también lo dice, ¿no? No conforme a nuestras obras. Hermano, ¿usted qué hizo para que Dios lo llamara? ¿Qué hizo para que Dios pusiera sus ojos en usted? ¿Qué hizo para ganarse la salvación? Nada. No por obras, también lo dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Romanos también, en el 3:20, 9:11. Porque por las obras, dice, ningún ser humano será justificado. Porque todos somos pecadores. Y yo añadiría algo, porque todos fuimos pecadores. Ahora los que ya no somos pecadores. Porque yo decía, ¿hasta dónde podemos decir todos somos pecadores? Porque estamos diciendo somos santos. No podemos ser santos pecadores, ¿verdad? ¿O sí? No. O somos santos o somos pecadores. Pero Dios nos salvó no por obras, sino por pura gracia de Dios. Fue un regalo que no merecíamos. No podíamos hacer nada. Voy a leer Tito 3:5. Tito 3:5. También se lo dice a Tito. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, yo sé que a lo mejor alguien le ha dicho, o ha escuchado alguna predicación, no, mira, tú tienes mucho potencial, entonces Dios te vio y Dios dijo, te necesito, porque eso que tú tienes yo lo necesito. ¿Lo ha escuchado? ¿Será que Dios te llamó por eso? ¿Porque Dios no podía hacer las cosas y tú no estabas a su servicio? No. ¿Será que Dios llamó a Pablo porque dijo, no, este rabino, con ese coraje, con esa entrega que tiene, sí lo necesito, porque si no, no voy a poder
llevar a cabo mi obra? No. Pablo es el que dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Sí? Nos salvó de ese lugar, nos lavó, nos quitó el pecado, nos regeneró, nos renovó, nos hizo una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona. ¿Sí? ¿Y por qué nos sigue diciendo ahí en 2 Timoteo 1:9? No por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Se acuerda que también leímos ahí en 1:4 que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Entonces, ¿habíamos hecho algo antes de la fundación del mundo? No, pero Dios ya nos había escogido. ¿Sí? ¿Según qué? Su propósito. En 1:11 de Efesios dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él tenía un propósito. ¿Cuándo tenía ese propósito Dios? ¿Cuándo tenía el propósito de crear la tierra, de crear al hombre, de salvarnos en Cristo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes. Yo se lo he comentado de esta manera o se lo he dicho de esta manera. Es como cuando un arquitecto va a construir un edificio. ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, primero estudia para ser arquitecto, ¿verdad? Pero después de que ya es arquitecto, ¿qué es lo que hace? Un plano. Hace un plan para construir ese edificio. Y lo que hace es conforme al diseño y al plan y al plano que hizo. Dios, antes de los tiempos, ¿qué hizo? Un plan. Y cuando en Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué estaba haciendo? Llevando a cabo el plan, siguiendo el plano que ya había hecho anteriormente. Entonces, la obra de salvación, nosotros y todo lo que Dios está haciendo ahora, ¿qué está haciendo? Está desarrollando el plan que Él ya tenía antes de la creación. Eso es algo tremendo y algo que a veces no cabe en nuestra mente simplemente. ¿Sí? Por eso dice Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en ese propósito es que Dios nos llamó en Cristo, Dios nos santificó en Cristo. Y entramos al verso 10 de 2 de Timoteo 1:10. Ese plan estaba incompleto o estaba velado, estaba oculto, dice el verso 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora se manifestó por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿Cuándo comenzó a existir? Si se da cuenta, no dice aquí, pero ahora que existe Jesús, no, porque Jesús está antes. Recuerde Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Jesús está juntamente con Dios desde antes de esta creación que conocemos. Él es eterno, Él es Dios. Pero, ¿qué es lo que hizo? Se manifestó, se dio a conocer algo que estaba oculto y se da a conocer. Pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ese llamamiento, esa salvación se hizo evidente ¿cuándo? Cuando Cristo vino a esta tierra.
cuando Cristo se manifestó. Por eso también en 1 Timoteo, en el capítulo que era 3, sí, versículo 16, dice que ese misterio de la piedad es grande. ¿Y cómo comienza? Dios fue manifestado en carne. Cuando Cristo se manifestó, ese misterio de la piedad se hizo evidente. ¿Sí? Cuando Él se dio a conocer, cuando Él se manifestó. ¿Qué es lo que pasó cuando Él se manifestó? Y eso es algo bien importante que quiero enfatizar y quiero que se le quede bien en la mente. Cuando Cristo se manifestó, ¿qué quitó? La muerte. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio y por la predicación. Por eso adelante va a decir Pablo, yo fui constituido predicador. ¿Qué sacó o qué quitó primero? La muerte. ¿Qué es la muerte? O más bien, ¿cuál es la causa de la muerte y qué es lo que provocó que hubiera muerte? A ver, dígame. El pecado. ¿Cierto? Por eso Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte vino como una consecuencia del pecado. Cuando el pecado entró, ¿qué provocó? Muerte. Recordemos 1 Corintios 15:56, este sí lo voy a leer. 1 Corintios 15:56. Dice así la palabra del Señor: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el arma de la muerte, ¿qué es? El aguijón, dice ahí, de la muerte, ¿qué es? El pecado. ¿Cómo la muerte tiene dominado en esclavitud, en temor a las personas? Por el pecado. Porque si alguien es pecador, ¿cuál es la sentencia? La muerte. Y tiene el imperio de la muerte controlado a aquellos que no creen en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo cuando apareció? A quitar la muerte. También voy a leer 1 de Juan 3:8. Juan escribe esto en su primer carta. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es un cristiano. ¿Sí dice así? ¿Es un cristiano que inmaduro? No. Simplemente aquí Juan es muy tajante y dice: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero quiero que ponga atención lo que sigue. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? ¿Qué dice ahí ese verso? El diablo peca desde el principio y la obra del diablo es que nosotros pequemos. Póngase ¿cómo se dice? En un contexto como este. Está Dios. Está Satanás. Y a veces decimos, bueno, el pecado pues es que somos humanos. Todos pecamos. Es más, ¿cómo nos defendemos? El que está limpio, tire la primera piedra. Todos pecamos, ¿cierto? Cierto. Pero bueno, aquí está Dios, aquí está Satanás. Fíjese lo depravado que es el pecado. Y usted va a decir, por ejemplo, bueno, no es ejemplo, es algo real. Estaba Eva. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y Eva? No van a comer del fruto de ese árbol. Y ahí está el fruto, ahí está el árbol. Y usted puede decir, bueno, ¿qué pecado es comer de ese árbol? ¿Qué depravación puede haber que el hombre coma de ese fruto? ¿Qué de malo puede ser?
Pero ahora vamos a pensar, yo lo que estoy diciendo, cuando Eva comió de ese fruto, ¿qué es lo que dijo Eva? Dios es un mentiroso. Dios, ¿quién sabe qué propósitos tiene? ¿El diablo? ¿Satanás? Está diciendo la verdad. Satanás, es mejor obedecer a Satanás. Dios es un mentiroso. Y entonces cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? Poniéndonos del lado de Satanás y diciendo, lo que dice Dios es una mentira. Sus propósitos son ocultos y quién sabe qué es lo que querrá Dios. ¿Quién sabe? Sus motivaciones son depravadas. Lo que dice el diablo, eso es lo correcto. Así es el pecado. Pero Cristo apareció, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, para desmentir lo que el diablo decía, para atar a Satanás, como nos decía Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando en Timoteo decía que Cristo apareció y lo que quitó fue la muerte, ¿a qué se está refiriendo cuando dice quitó la muerte? ¿Qué es lo que provocaba la muerte? ¿Qué es lo que provocaba la muerte? El pecado. Entonces, ¿qué es lo que vino a quitar Cristo cuando apareció? El pecado, a vencer al pecado en la carne. ¿Sí? Cristo apareció para esto y para sacar a luz la vida, hizo brillar la vida. ¿Qué es la vida? Y Juan nos lo va a decir mucho, ¿no? En el capítulo 1, y bueno, en todo su libro, pero en capítulo 1, en el verso 4 dice, en él, o sea, en el verbo, en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas y el pecado no pueden prevalecer contra la luz que es Cristo. Y en el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y cuando vino esa luz, ¿qué es lo que vino a quitar? El pecado. Y por eso dice aquí en 2 Timoteo, vino a quitar ¿qué? La muerte. Y a sacar a luz la vida, a mostrarnos lo que es la vida. Si a usted le preguntaran, ¿qué es la vida, hermano? ¿Qué es la vida? Porque aquí dice, a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Otra traducción podría ser, y la incorrupción de esa vida. Vino a mostrar la vida y nos vino a mostrar que esa vida que Él ofrece es incorruptible. Pero si a usted le preguntaran, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida, hermano? ¿No recuerdan? Ya todos tomaron el taller de meditación bíblica, ¿no? Recuerde, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando conocemos a Dios y a Jesucristo, ¿qué estamos recibiendo? Vida. La vida eterna no es vivir para siempre solamente. Porque si vivimos para siempre, pero lejos de Dios, estamos muertos. La vida eterna es vivir en comunión con Dios y conocer a Dios. Entonces, el último punto. Pablo, entonces, ya en el verso 11 dice, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. Y no lo voy a comentar este verso, pero en el verso 12, esto es bien hermoso, hermano. ¿Sí? Dos cosas que hemos visto hasta ahora. A lo mejor en el verso 8
no te avergüences del evangelio, era porque habían aflicciones. Pero después el verso 9 y el verso 10, que muchas veces algunas personas tienen vergüenza de decir soy cristiano, cuando en la escuela preguntan ¿quién es? ¿Qué religión tienes? Pues yo no tengo religión. O dicen ¿cuántos creen en Dios? Porque Dios no existe, te dicen en la escuela. Y entonces, ¿cuántos creen en Dios? No, pues yo no. Me avergüenzo. ¿Por qué? Porque no conocemos este evangelio de la salvación. No conocemos verdaderamente a Dios. Pero si tú entiendes lo que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios te salvó, te llamó para que vivas una vida santa para Él, y que a través de que Cristo se manifestó, te dio esa vida y quitó el pecado, no debería de darnos vergüenza. Pero dice, por eso Pablo dice en el verso 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué? Las cárceles que estaba sufriendo, los padecimientos, las aflicciones, las persecuciones, lo habían apedreado, etcétera. Todo lo que él pasó. Dice, así padezco por esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos pueden decir esto? Porque yo sé a quién he creído. Y fíjese algo bien importante, no dice porque yo sé en quién he creído, no dice en quién, sino a quién. O no dice porque yo sé lo que he creído, porque el evangelio, porque la salvación no es únicamente algo filosófico. Yo creo en algo. Nosotros no creemos en algo. No creemos en una filosofía, no creemos en una doctrina, no creemos en una religión. Creemos en alguien. No creemos en un conocimiento, únicamente en una, es más, ¿cómo lo dice ese Luis? En un mito. No creemos únicamente en un mito. Creemos en una persona que es Dios y su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Por eso cuando alguien no conoce a Dios, se va a avergonzar, porque no sabe en quién creer o en quién ha creído. Pero Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es, ¿qué dice? Poderoso. La palabra que vimos hace rato, dunamis. Es poderoso para guardar mi depósito, mi confianza, mi fe que he depositado en Él y para cumplir lo que Él ha dicho. Aunque yo estoy en prisión y parece ser que estoy derrotado y parece que el mundo tiene potestad sobre mí, no. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién, no en qué. Yo sé en quién he puesto mi confianza, yo sé en quién he puesto mi esperanza, mi fe. Si a veces nos atemorizamos es porque no conocemos quién es Dios. Pensamos que nos va a avergonzar. No conocemos a Dios verdaderamente, ni la obra que Él ha hecho. Por eso cuando nosotros podemos ver hacia atrás, podemos ver que Dios cumple su promesa. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un hijo a su tiempo. Y después le dijo, voy a levantar una nación de ti. ¿Y qué hizo Dios? Levantó una nación. Y Dios le dijo, esa nación yo la voy a liberar porque va a ser esclava. ¿Y qué hizo Dios? Liberó al pueblo de Israel. Y después le dijo, yo les voy a dar la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo Dios? Se las dio. Después prometió, yo voy a enviar al Mesías. ¿Y qué hizo? Envió al Mesías. Después prometió darnos salvación y hacer de dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo para Él. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Lo está cumpliendo. Entonces cuando Jesús dijo, yo voy a regresar para que estén conmigo, ¿qué debemos suponer? Y no suponer como que tal vez, no. Con seguridad, que Dios lo va a cumplir, que Él va a regresar, que Jesucristo va a regresar y nos va a llevar. Lo que Él prometió, nos prometió una salvación,
¿cierto? Si somos fieles a Él. Entonces, ¿qué debemos esperar? La salvación, porque Él lo va a cumplir. Es más, Él lo está cumpliendo ya en nuestras vidas. Porque la salvación no es algo futuro, es algo presente. Podemos entonces, si conocemos en un Dios que habla y lo cumple, hermano, ¿tendrías vergüenza de dar testimonio de ese Dios? No, porque es un Dios que cumple. Y yo creo que otro motivo tal vez de avergonzarnos sería por cuestiones personales. Quiero decir, por nuestra forma de vida. No digo que soy cristiano porque no me comporto como cristiano. Entonces sí, hermano, no lo diga. O sea, quiero decir, no diga que es cristiano si no es cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Hay a lo mejor algunos que viven en pecado dicen, yo no me avergüenzo de decir cristiano, yo no me avergüenzo del evangelio, pero el evangelio se avergonzará de ti. Me gusta un canto que Marcos Vidal dice, te pido que no traiga vituperio, o sea, que dejen mal el evangelio. Dice, no traiga vituperio a tu nombre o al evangelio. Que no dé de qué hablar de Dios o de la iglesia. Es lamentable cuando alguien dice, pero se dice cristiano. O cuando alguien dice, para ser cristiano como tal persona. Claro, son excusas para no enfrentar nuestra propia responsabilidad. Pero es lamentable que en muchas ocasiones es cierto. Por eso aquí mismo en 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo será usar bien la palabra de verdad? ¿Será hacer una exégesis y una hermenéutica muy correcta, o sea, una interpretación correcta? Sí. Pero ¿cómo será usar bien la palabra de verdad? ¿Usted cómo usa esta espada que Dios le ha dado? ¿Cuál es la forma correcta de usarla? ¿Le corta la cabeza a Satanás? ¿Cuál es la forma correcta de usar esta palabra? Hacia acá, ¿verdad? ¿Hacia dónde debe cortar esa espada de doble filo? Hacia uno. Porque la forma correcta de usar la palabra, ¿cómo es? Vivir la palabra. Obedecer la palabra. Si no, la puede interpretar bien, pero no estaría usando. Por eso Pablo le dice, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que es aprobado por Dios. Voy a saltar algunos versos que tengo aquí. Voy a leer 1 Juan 2:28, dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerda lo que dijo Jesús, está en Lucas 9:26, pero es algo que usted conoce muy bien. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, Jesús está diciendo, si tú te avergüenzas de mí y de mi palabra, yo me voy a avergonzar de ti. Por eso aquí Pablo a Timoteo le dice, no te avergüences. Si te avergüenzas, Dios se va a avergonzar también de ti. Retén, dice aquí en el verso 13, ya vamos a ir terminando, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén esas sanas palabras que has escuchado de mí, dijo Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las sanas palabras? Y si usted recuerda, unos días anteriores lo meditamos también. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 3.
Si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estas son las sanas palabras que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo. Retén esa sana palabra, esa sana doctrina que ya lo hemos venido hablando en otros días. También el pastor aún ha hablado de ello. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a estas sanas palabras, o sea, está, dice, envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo Pablo es retén la palabra, la sana palabra de Jesucristo. Estas palabras, algunos podrían pensar, está hablando de las palabras de Jesucristo, entonces son explícitamente las palabras que dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesucristo? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Dónde comienza el Evangelio? ¿En Mateo? ¿En el Nuevo Testamento comienza el Evangelio? No, en Génesis. Desde Génesis está la promesa de salvación en el Mesías. Y desde Génesis nos habla del Evangelio. Entonces, cuando Pablo le está diciendo retén estas sanas palabras, esta sana doctrina, se está refiriendo a todas las palabras del Antiguo Testamento, a todas las palabras que Jesús dijo, pero no solamente a las palabras, sino a la correcta interpretación de ellas. Y eso es otro tema muy largo, pero nada más lo voy a decir así. Jesús, ¿recuerda que acusaba a los escribas, a los fariseos? ¿Por lo que decían o por las enseñanzas? No tanto, es más, a la gente les dijo, cuando ustedes se sienten, escuchan a los maestros, hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos viven, porque dicen y no hacen. Y Jesús, sobre todo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, del 5 al 7, ¿qué dice? Oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo que es esto. O sea, que esa es la forma correcta de entender esa palabra. Ok. Jesús tenía las palabras de Dios y en Juan lo dice claramente, yo vine a hablar no lo que yo quiero, sino lo que Dios me dijo. Pero después Jesús, ¿a quién entregó esas palabras? ¿A quién comisionó para que llevara esas palabras? A los apóstoles. O sea, ¿quiénes eran las personas autorizadas por él para llevar ese mensaje? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Predicaron, enseñaron esa palabra. Y después la dejaron escrita. Y entonces esa palabra ¿a quién fue entregada? En formas de cartas, en formas de evangelios, a la iglesia. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia a través de esos siglos? Preservar esta palabra. Entonces, ahora, ¿quiénes son los herederos de esta palabra? ¿Quiénes son ahora los que llevan estas sanas palabras del Evangelio, esta sana doctrina? Lo que Dios nos ha depositado, dice el versículo 14, guarda el buen depósito que Dios ha puesto en ti. Está hablando tanto del don que había puesto como de la palabra. Ahora ha sido dada ¿a quién? A nosotros como iglesia. ¿Sí? A nosotros. Esa palabra que había estado desde el principio. Ahora, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Una religión? ¿Un templo? ¿Ser cristianos nominales? O sea, nada más de nombre. ¿Qué les vamos a dejar? Un evangelio puro, una palabra sana. Ahora más que nunca tenemos una responsabilidad como iglesia. ¿Por qué digo más que nunca? Bueno, en estos siglos, porque siempre ha tenido esa responsabilidad la iglesia. Pero ahora, en este siglo presente, hay una gran responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias no están enseñando la palabra? Iglesias cristianas. ¿Cuántas iglesias no están enseñando la palabra? Están enseñando otra cosa. Superación personal, administración, negocios, muchas otras cosas. Hermanos, si usted
quisiera saber algo de biología, ¿a dónde va? A una escuela, ¿verdad? A aprender biología. Si quiere aprender algo de filosofía, va con un filósofo, ¿cierto? Este lugar, muchos dicen, es que no hay que hablar tanta palabra, pero este lugar, una iglesia, ¿qué es lo que se debe hablar? La palabra de Dios. Un cristiano, ¿qué es lo que debe hablar? La palabra de Dios. Entonces, termino. Dios nos dio un espíritu, hermanos, de poder, de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para dar testimonio de Él, para no avergonzarnos de dar testimonio. Él cumplió en nosotros, decía el verso 9 y 10, la obra de salvación. Un plan que tenía desde antes de la fundación del mundo y que fue evidente y manifestado en Jesucristo. Pero cuando vino Jesucristo, ¿qué quitó? El pecado, la muerte, y sacó a luz la vida, nos dio vida eterna. Entonces, hermano, no importa lo que suframos, debemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él va a guardar la fe que he depositado en Él. Él va a cumplir ese evangelio hasta el día que estemos delante de Él. Él es poderoso para guardarnos sin mancha, dice Judas, y sin caída. ¿Quién es poderoso? Dios, para guardarnos. Este es el mensaje que Él nos ha confiado, hermano. Las sanas palabras. ¿Sí? Entonces, sin lugar a duda, hermano, esta palabra que Él nos ha dado, sin lugar a duda, Él la va a cumplir. Él nos ha dado su espíritu para que more en nosotros. Y ese espíritu es que nos va a llevar a ser fieles al evangelio. Únicamente siendo obedientes a ese espíritu podemos ser fieles al evangelio y poder proclamar con fidelidad esa palabra, ese evangelio. Hermano, no te avergüences de dar testimonio del evangelio, porque Dios es poderoso para guardarnos. Oremos. Señor, te agradecemos. Tú eres poderoso, Dios. Tú nos has encomendado un evangelio, una palabra tan hermosa. Somos embajadores tuyos en esta tierra. Somos representantes de tu reino en esta tierra. Haznos esas personas fieles, Dios. Que tu Espíritu obre en nosotros y quita aquello que no te agrade. Quita todo temor, toda cobardía. Y pone en nosotros ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y de dominio propio. Te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.